En esta tarde estamos aquí reunidos para tratar un tema importante sobre el simposio Nacimiento y Ocaso de la Federación de Centroamérica. A continuación, vamos a tener unos profesionales versados en el tema que nos explicarán más a fondo sobre los aspectos a tratar. Empezamos con María Andrea de León Cacho. Muy buenas tardes. Bueno, la intención de este simposio es presentar una radiografía general de la situación histórica que acontecía en el Istmo Centroamericano en el momento inminente anterior y posterior a la formación de la Federación Centroamericana. Consideramos que este episodio histórico es de notable importancia, debido a que será en el mismo cuando se sentaron las bases de la proclama independentista en la región. A la par se dará inicio al proceso económico y político que llevará finalmente a las antiguas provincias del Reino de Guatemala y al contexto económico y social que determinará su caracterización como naciones soberanas. Así pues, cuando fue declarada la independencia en las provincias del antiguo reino, la satisfacción y el fervor independentista se desbordaron como proclama de un futuro alentador y libre de las ataduras impuestas por un imperio español, ya vetusto y en claro declive. Este sentir libertario se unió a una nueva identidad criolla, que se desmarchaba del elitista nacionalismo imperial y creaba una nueva estructura social, especialmente gestada por guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. No es de extrañarse que fueran las firmas de estos mandatarios de estos tres países las que aparecieron en el acta de independencia suscrita el 15 de octubre de 1821. Bueno, ahora debido a las limitaciones ocasionadas por las deficientes comunicaciones que presentaban la región en esta primera mitad del siglo XIX, estos pueblos nicaragüenses y costarricenses no tuvieron noticias de este suceso hasta semanas después y no se suscribieron a la misma. Ya entraron al mes siguiente. Finalmente, este episodio conducirá a la conformación de la Asamblea Constituyente de noviembre de 1824, en la cual se prolongaría la Constitución Federal que serviría como base legal para la creación de la Federación Centroamericana. Muy bien. A continuación vamos a presentar a la profesional Clara Solano, que también hablará y abundará sobre el tema. Muchas gracias por el espacio. Hablemos sobre la evolución social que se hizo inminente, la imposibilidad del mantenimiento del régimen colonial en todo el continente americano. Todo esto tuvo un resultado en levantamientos independentistas y la oligarquía criolla como personajes claves de este momento histórico, que demandaban preferencia en el Istmo. El Istmo centroamericano, junto con las provincias afectadas, no tuvieron que recurrir al conflicto armado o a la rebelión social. En este caso, la emancipación fue pacífica y lógica, al venir de la mano de la propuesta planteada por el Imperio Mexicano. La proclamación de la independencia y la posterior adhesión al Plan de Iguala no fueron más que las dos caras de una misma moneda, y la suscripción de la Constitución Federal y el fallido intento de la Federación, una nueva herramienta de control político. Con el nacimiento de la Federación no se solventaron todos los problemas estructurales que atesoraba el Istmo y que finalmente la llevaría a su destrucción. La escasa preparación política para llevar a cabo políticas de este tipo hicieron imposible la puesta en práctica de mecanismos eficientes de integración. Asimismo, no se contemplaba el plan económico alguno y simplemente se delegaba la gestión de cada uno de los estados en su propia administración, sin que se explicasen directrices de políticas a seguir ni propósitos generales de carácter económico, político y social. Estas circunstancias en la creación de una federación sin un plan de política económica y social
consistente hacía imposible el ideal reflejado en la Constitución de la República Federal, quedando como un deseo muy alejado de la realidad, ya que las condicionantes materiales y el ideal liberal que implicaba una nación igualitaria entre clases sociales. La diferencia entre lo que ocurría en el ámbito nacional y regional, por supuesto, decidieron por el nacional al ser una continuación del ya conocido. Gracias. Muchas gracias por su participación. Le agradecemos bastante a la licenciada Clara Solano. A continuación vamos a tener la presentación de la licenciada e historiadora María Rebeca. También participación es bien importante. Muchas gracias por la oportunidad. En esta oportunidad pues quiero hablar también de José Cecilio del Valle, que era un intelectual que se proponía descubrir las causas de la prosperidad de algunas naciones y de la miseria de otras. Contraponía al hombre nuevo, al militar y al sacerdote, figuras que habían exaltado la sociedad colonial. Valle, el sabio ilustrado que trata de descubrir que el origen de la prosperidad de las naciones descansa en el trabajo y no en la uniformidad étnica, siendo este el único criterio para valorar la cultura de los pueblos, del que derivaban los demás valores, a pesar de la heterogeneidad humana y cultural, que para Valle no reviste negatividad, sino que es fecunda el camino hacia la homogeneidad y armonía racial es inexorable por el poder nivelador de la educación cuando se extiende a amplios sectores de la población, por la carga de la sociabilidad que arrastra más que otros elementos de naturaleza racial. Este intelectual trató de demostrar que la búsqueda de una patria grande era un proceso de larga duración, presente ya en el momento de la conquista, pero interrumpido por ella, para resurgir nuevamente como un puente entre el grupo criollo y la sociedad indígena, dado que ambos les unía un pasado común, una patria territorialmente localizada y a la que debían su lealtad. Valle puede ser considerado un liberal moderado. Considera que aun siendo la cohesión moral la que puede producir armonía, no hay que perseguir tanto esta como buscar el modo de canalizar los desequilibrios de la sociedad, los desequilibrios o las desigualdades naturales que derivan de las facultades de los hombres. Se corrigen mediante la educación y en las sociedades en las que las instrucciones las ha corregido. La libertad debe estar sometida a una constitución regular para que sea más completa. Muchas gracias por el tiempo. A continuación, voy a presentar a la catedrática Radharani Ruano, y también va a abordar un tema muy importante. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Como comentaba nuestras colegas anteriormente, estamos planteando sobre el nacimiento de la Federación Centroamericana y de cómo estos procesos independentistas en Latinoamérica surgieron y cómo estos varios intelectuales, como los que ya mencionó la colega Rebeca, han intervenido y cómo han planteado
han planteado los términos. Uno de los términos que a mí particularmente llama mi atención es el término de nación. Y Batres Jauregui utiliza este término para resaltar aspectos de diversidad étnica indígena. Y de esta forma designa a los reinos mayas, pero no solo con un grado, sino que con un grado de organización y de civilización. Jauregui nos dice que el término de nación es sinónimo de civilización y construye esta nación remontándose al pasado y no solo extrae aquellas culturas que han evolucionado de tribus salvajes y naciones prósperas, sino que con una organización urbana, una población también muy numerosa, con un sistema educativo público en el cual pues recalca que que tiene civilización, claro. Para dicho autor, la nación, como dije antes, es sinónimo de civilización y su evocación al pasado entre todas las civilizaciones de la nación ibérica es la que merece esa denominación, según el autor. Como nos dice la compañera Rebeca, la colega Rebeca, que Valle definía esta dicha nación como una unión de los pueblos que se integraban, es decir, indios, ladinos, españoles, mestizos, americanos, españoles, europeos, y estos también pertenecían a la misma unidad como elemento integrador y como elemento integrador los cuales habían formaban dichos procesos para la construcción de la Federación Centroamericana, tanto como de los procesos de independencia. Muchas gracias por el espacio. Gracias por su valiosa intervención, catedrática. A continuación, le voy a dar el tiempo a la magíster Claudia Argueta, quien en esta tarde también abordará parte de un tema bien importante. Así que con ustedes, la magíster Claudia Argueta. Muchas gracias, gusto de estar con ustedes, colegas. Como ya nos había platicado nuestra colega Rebeca y también Radharani, yo vengo aquí a concluir que tanto José Cecilio del Valle como Antonio Batres son representantes del pensamiento de la élite criolla centroamericana del siglo XIX y ambos son portavoces de proyectos de construcción de nación. Sin embargo, aquí ya podemos ver la diferencia entre ambos. Mientras que Valle nos propone un concepto de nación cívica en donde es incluyente, también posterior nos viene a decir Batres un concepto de nación civilizada. Sin embargo, este término viene a ser excluyente con los grupos subalternos, específicamente con los indígenas, ¿verdad? Ya vemos que pues Valle nos trae aquí un inicio de un pensamiento liberal. Sin embargo, ya Batres nos presenta un pensamiento liberal consolidado. Ambos manejan el término de nación, pero de una distinta forma, en donde se contraponen estos conceptos básicamente de inclusión y exclusión, pero siempre buscando tratar el tema de patria. Sin embargo, ya vemos que Valle nos propone una patria grande, pensando precisamente en lo de la federación. Sin embargo, ya Batres piensa en una patria, pero en una patria chica, específicamente en lo que es Guatemala. Entonces vemos aquí que aunque ambos son exponentes del pensamiento de la élite, por los momentos y la temporalidad de ambos, nos presentan dos pensamientos contrapuestos. Gracias por su atención. Y es así como damos por terminado nuestro tan esperado simposio.
hablando sobre este tema que abordaron las especialistas, las mujeres ilustradas que acaban de escuchar. Agradecemos por su participación, por habernos escuchado y por haber asistido a este magno evento. Muchas gracias.